Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Eduardo. Aquí estamos nuevamente por aquí por el AgriTalk Peruvian Agrobusiness Partners, Eduardo Lama, quien es gerente de innovación de Futures Food. Tiene una vasta experiencia en el sector alimentos, pero no solamente en el sector de alimentos tradicional, sino que él viene con una propuesta innovadora para la alimentación del futuro. Y bueno, y la verdad es que súper encantada de poder tenerlo en esta vitrina porque siento que es la oportunidad de nosotros no solamente tener una opción o tener una opción a la vista siempre de estos alimentos tradicionales, sino que una oportunidad de diversificar y qué mejor que Eduardo que nos pueda enseñar no solamente este crecimiento que ha tenido en la industria. Bienvenido. Mucho gusto, Mónica. Gracias por la invitación. Y sí, es un gusto poder compartir con los oyentes el día de hoy las experiencias que se ha podido tener ya en los más de 8 años que tenemos emprendiendo en esta temática de insectos. Bueno, si bien yo soy ingeniero agrónomo de profesión, sucede que en el caso de la empresa que manejamos, hay una combinación de factores que se conocieron a partir de la carrera de agronomía, pero también un mix con el conocimiento que se pudo adquirir a lo largo del tiempo en industrias alimentarias. Porque con agronomía, los conocimientos de agronomía prácticamente uno aprende a criar masivamente a los insectos que se crían, que se reproducen en condiciones de laboratorio. Y en el caso de industrias alimentarias, los transformas de manera que esos insectos puedan ser de consumo y estén totalmente inocuos y no causen un daño al organismo que lo consume, tanto para animales como también para humanos. Ahí te voy a contar un poco más acerca de las alternativas que uno puede explorar en el caso de insectos. Y sí, así hemos venido trabajando y mucho de ese conocimiento te lo da la universidad, pero también ya cuando comienzas a salir de la universidad en tus prácticas preprofesionales, profesionales, en el mismo trabajo, te vas dando cuenta de un abanico de oportunidades que te da escarbar un poco más de lo que tú aprendiste en la universidad. Y claro, no, me enfoqué mucho en un nicho que es la entomología, que es el tema del estudio de insectos. Ese fue el área donde como que se hizo más hincapié al inicio. Posteriormente ya se fueron explorando más alternativas, pero todo comienza con la entomología, que es una rama de la agronomía enseñada en la Universidad Agraria La Molina. Sí. Correcto, y justamente ese era, digamos, un poco de, digamos, en la introducción, en lo que querías ver con inició tu curiosidad, ¿no? Y muchas veces son en estos cursos de repente pequeños, selectivos o la experiencia que por ahí va sumando en la parte laboral que fusiona y finalmente generas algún resultado creativo, ¿no? Como ha sucedido en este caso con Future Food. Me gustaría saber cómo has cómo has trabajado esta transformación, ¿no? Y finalmente la propuesta de valor que genera para dentro de los alimentos, ¿no? De la industria alimenticia. Correcto, Mónica. En el caso de los insectos, siempre hay que verlos como, bueno, por lo menos en esta rama, hay que verlos como si fueran animales de crianza, es decir, como si fueran mini cerdos, mini pollos, mini ganado vacuno. Es decir, al igual que estos tipos de animales que son obviamente más grandes, se les hace una dieta, se les formula una dieta a partir de residuos orgánicos. Porque el insecto también, al igual que estos otros animales, o al igual también que el ser humano, tiene requerimientos nutricionales que difieren en determinadas condiciones. Entonces, a partir de los residuos disponibles, el Perú tiene, como tú sabes, mucha disponibilidad de residuos orgánicos. Y de por sí casi todo Sudamérica, ¿no? Creo que el más de 50% de nuestros residuos puede ser orgánico comparado con países europeos, donde una mínima cantidad de sus residuos son orgánicos. Entonces, acá estamos favorecidos. Es un dolor de cabeza, pero el tener tantos residuos orgánicos, pero a la vez es una oportunidad. Entonces, existen organismos como los insectos, no todos los insectos, sino algunos más que otros, que tienen la capacidad de poder
consumir esos residuos orgánicos, de preferencia, claro, como te decía, ¿no? Que tienen que estar adecuadamente seleccionados y dosificados para poder cubrir ciertos requerimientos del insecto al ser alimentados con esos residuos. Y la idea es que el insecto consume algo que probablemente pudo haber sido, porque un residuo orgánico normalmente, como muchos de ustedes han visto en campo, se suelen enterrar los residuos orgánicos, ¿no? Es una práctica de que se hace un hueco gigantesco y la práctica más simple es enterrar el residuo orgánico porque es una manera rápida de solucionar ello, ¿no? Pero sin embargo, a veces bueno, a veces no, sino que al enterrar un residuo orgánico se generan gases de efecto invernadero por la misma descomposición del residuo orgánico y también esa agüita o ese líquido que lixivia de los residuos orgánicos tiende también a ser una fuente de contaminación. Entonces, en cuerpos de agua subterráneos, ¿no? Entonces, esa lixivia te contamina, la lixiviación te contamina el agua subterránea y por otra parte tienes que los gases de efecto invernadero que se liberan de los residuos orgánicos eh, aumentan o hacen hincapié al tema del calentamiento global. Entonces los insectos son una manera de cómo poder amortiguar. No son la única forma, pero son una alternativa más a poder amortiguar esta realidad mundial, que es el cambio climático, pero a partir de hacer una dieta con diferentes tipos de residuos. En Perú tenemos, por ejemplo, que en Piura tenemos harto abastecimiento de residuos de banano. En la selva tenemos harto abastecimiento de residuos de frutas tropicales, piña, camu camu, entre otros, ¿no? En la costa tenemos también, en la costa cercana a Lima, ¿no? Ica, tenemos abastecimiento de, por ejemplo, algunos espárragos, también alcachofas. O sea, hay residuos de todo tipo acorde a la zona del país. Y eso es lo interesante de Perú, que tienes tu crianza de insectos, puedes hacerla acorde al tipo de residuo que tengas en la provincia o en la zona donde estás establecido. Entrando un poco a ya hablaste un poco comentaste de la parte productiva. Por ejemplo, ¿cómo crees que va a influir esto en la forma de alimentación hacia el Perú? O sea, digamos, bueno, no solamente Perú, sino que hacia el mundo, ¿no? Porque entiendo que las expectativas, o mejor dicho, la propuesta es para mercado internacional, pero ¿cómo crees que va a influir, cómo va a tener un impacto, o ha tenido un impacto, mejor dicho, tanto a nivel nacional e internacional? Y también, sumando a ellos, ¿cuál crees que han sido los obstáculos que has considerado que has tenido que atravesar básicamente en este posicionamiento? Perfecto. Sí, en respecto a la proyección de este tipo de industria, al corto plazo, la verdad es una etapa del mercado externo o nacional de continuar, más que nada, ahorita podría resumírtelo como curiosidad, o sea, están en una etapa de curiosidad en este tipo de fuentes de proteína. No es algo masivo, no es algo que sea prioridad, no es algo que ahorita, por lo menos, sea una de las primeras alternativas que se le viene al ser humano en mente, ni tampoco en la industria animal. Pero sí o sí, o sea, de todas maneras, en el plato de nuestros nietos o de nuestros bisnietos, vamos a ver el consumo de insectos, querámoslo o no, porque es una fuente muy práctica de producirse en el tema de recursos hídricos para producir un kilo, ¿no? Lo que ponemos a veces de ejemplo, ¿no? Un kilo de carne de res, que es rica, porque a mí también me gusta la carne de res, es, se utiliza de 15.000 a 22.000 litros de agua, ¿no? Entonces, para un kilo de carne de res, ¿no? Mientras que para un kilo de proteína de insecto estás utilizando 2 litros de agua. Entonces, casi es un 10.000 veces menos que se utiliza de cantidad para consumir o elaborar una proteína tan igual en valores nutricionales como puede ser la carne. Hasta un poco mejor en los casos de algunos insectos. Entonces, sí o sí, querámoslo o no, va a estar en la dieta. Ahorita, tanto en el mundo, justo hace una semana y media estuve en Francia. En Francia está una de las empresas más grandes en temas de productos de alimenticios con insectos del mundo, que se llama Giminis o Gimnis, Jiminis, Giminis.
esta es una marca que produce diferentes tipos de alimentos a base de insectos. Entonces, charlando ahí con la persona porque no estaba en un supermercado, sino era en algunas tiendas de Francia, y me decía que, claro, o sea, la movida de la entomofagia todavía no es algo que mucha gente venga a buscarte a una tienda por consumir insectos, pero la visión que yo tengo como criador y también como comercializador de ese tipo de fuentes es que poco a poco va a darse la adopción, querámoslo o no. Hay alternativas, por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, para el tema del ser humano, o sea, si uno quiere proteína, hay un montón de fuentes de proteína, o sea, hay muchas, pero poco a poco la accesibilidad a esas fuentes de proteína va a encarecerse porque, por ejemplo, tú me dices un tipo de fuente de proteína y probablemente de acá a 10, 20, 30 años va a estar más caro. Como el pollo hace 20 años, la carne de res hace 20 años estaba súper cómodo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la harina de pescado, que tú sabes que es un insumo que se utiliza para alimentar animales, en 1990 estaba a $450 aprox. Hoy en día está a $1.500 la tonelada de harina de pescado. Entonces, se ha triplicado el precio. Lo mismo pasa con la soya, porque para cultivar soya necesitas más espacio, más lugares, y tampoco el espacio es infinito. Entonces, si bien hay temas de deforestación en la Amazonía por cultivo de soya, tampoco es que el espacio sea infinito. Entonces, de todas maneras, si la producción de soya se va limitando cada vez más, como lo es también el caso de la harina de pescado, que depende de la anchoveta del mar, entonces son insumos que sirven para alimentar animales y estos animales a la vez encarece el precio porque el precio del insumo aumenta por la poca disponibilidad que cada vez hay. Entonces, sí o sí, cada vez las fuentes de proteína que conocemos en la actualidad van a irse encareciendo y probablemente, no sé, en el 2050 o en el 2060 el kilo de carne que es bueno, cada vez es accesible aún para muchos peruanos, probablemente en el 2060 va a ser para solamente una pequeña población o una población muy adinerada de peruanos o en el mundo. Entonces, ¿me entiendes? O sea, por eso que hoy en día se dan muchas alternativas como hasta la misma carne sintética en laboratorio. Existen alternativas, como te decía, hoy en día, pero la visión del consumo de insectos se proyecta más de acá a unos 30, 20 años. Pero justamente ahí fue el motivo, que eso me motivó a emprender en esta temática, porque al ser un tema tan virgen o tan poco tocado en el país, con tanto futuro a proyección a mediano plazo, siempre he creído que el que toca primero la temática es como que el que de alguna forma toma la batuta en este tema, ¿no? Y nosotros vamos con esa temática desde 2017. Hemos tenido muchos avances en el tema comercial productivo y también ese fue un atractivo para mí, que no haya empresas en el Perú en ese año, por lo menos, que produjeran insectos que estén metidos en este rubro. Entonces eso me hizo muy atractivo meterme en esa industria, aparte que también me atraen mucho, me gustan los insectos, por eso que lo vi como una oportunidad. Hoy en día ya han aparecido lo bueno, porque me gusta que ya hayan comenzado a aparecer empresas en el Perú que producen insectos, y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque te ayudan a forjar la regulación que necesita todo país. Porque en el Perú todavía la regulación para consumo de insectos es muy débil, más débil en el caso de insectos para consumo humano. Por lo menos en el caso de insectos para consumo animal, ya hay cierto avance, ya hay regulación por parte de SENASA para productos elaborados con proteína de insecto para consumo animal. Sin embargo, por parte de IGESA, aún no hay regulación, ¿no? Y sin embargo, ya hay países que ni tan lejanos a nosotros como México, que tienen, o sea, si hablamos de los chapulines, claro, vamos a una feria en Chapultepec y ahí están los chapulines de manera artesanal, pero también hay empresas hay empresas que ya lo venden de forma industrializada, ¿no? En sobre, cerrado el paquete y todo eso. Tengo un par de amigos en México que producen también allá en forma industrializada. En Europa ni hablar, ¿no? Como te decía, el mismo Liminis que produce y ya tiene industrializados sus productos y obviamente tiene una regulación de la Unión Europea. En cambio, acá en Perú, por lo menos por parte de IGESA, falta ese fortalecimiento de la regulación y esto muchas veces las empresas que comienzan a surgir apoyan y se arma ese clúster o esa cantidad de empresas que
mueven leyes, ¿no? En un país. Sí, Totalmente, totalmente. Y algo que, bueno, que estás haciendo hincapié, bueno, y también, digamos, tenía desconocimiento, es como que esta granja de criaderos que finalmente te permite a ti para el crecimiento de la industria, ¿no? Y totalmente, me parece súper interesante lo que nos comentas a la comunidad. Y bueno, también reforzamos y transmitimos el mensaje que tú mencionas por Digesa, que si bien es cierto, así como todas las instituciones del Estado, la fusión en la comunidad, finalmente se establecen y se regulan las leyes para que finalmente se pueda lograr un objetivo, ¿no? Porque si hay esta visión a largo plazo de crecimiento para la industria de insectos, como alimento, o sea, obviamente se tiene que fortalecer y establecer los reglamentos y leyes, ¿no? Digamos, para ir a una línea ordenada de crecimiento, ¿no? Sí, correcto. interesante lo que comentas, Eduardo. Genial. Y, por ejemplo, podría ser no solamente desde la parte productiva, económica, como hemos hablado, el tema de la economía circular, ¿no? Algo que es importante y creo que también es una realidad peruana, ¿no? Es cuál sería el impacto irrelevante en el sentido de este alimento pueda llegar a reducir indicadores, por así decirlo, o pueda complementar o sea reemplazar y tenga un impacto real en el tema de la desnutrición, anemia y desigualdad Sí, alimentaria. es una buena visión, porque recuerdo que en el año, bueno, hace 2 años que fuimos a hacer un documental en zonas de la selva de respecto a insectos. Es muy interesante lo positivo que te da la globalización, pero también hay cosas negativas. Entonces, por ejemplo, había una comunidad en San Martín donde los mismos niños, ahí estábamos nosotros consumiendo una larva de mariposa que se llama wiwa, con las señoras de la zona, que es una tradición allá consumir esto. Sin embargo, los niños estaban con su paquete de Doritos o Chisitos en la mano. Entonces, de alguna forma, la globalización lo que les ha hecho también es perder algunos aspectos culturales, porque en esta zona de San Martín era normal consumir insectos. Entonces, y los insectos, claro, lo interesante de los insectos, justamente además de la sostenibilidad, es el valor nutritivo que tienen, ¿no? Entonces, en temas de proteína principalmente. En temas de anemia, hay insectos también que tienen mucha cantidad de hierro. Falta más investigación para saber cuán biodisponible es este hierro, pero hay, por ejemplo, uno muy, que a veces lo menciono, que es el Mopane caterpillar. Es una larva que se caracteriza por tener, ¿cuánto? 80 miligramos de hierro en 100 gramos de producto. La carne de res tiene, si no me equivoco, 2,1 miligramos de hierro en 100 gramos de producto. Entonces es casi 40 veces más de hierro que la carne de res. Entonces hay oportunidades en diferentes tipos de insectos, con lo que falta más investigación y también perder menos esa tradicionalidad que muchas veces la globalización es súper buena, pero también te quita estos temas de ventajosos como el consumo de insectos en las zonas nativas del país. Porque allá muchas veces consumir, claro, crían sus animales, pero acceder así de forma ilimitada a fuentes de recursos nutricionales, los insectos prácticamente, especialmente la selva del Perú, podrían ser una forma de reducir la desnutrición en las zonas de selva del país. No te lo digo en sierra ni en costa, porque las condiciones climáticas perfectas para un insecto, y como sabemos, donde hay más insectos es en la selva, porque justamente la temperatura, la humedad para la crianza de insectos es perfecta en la selva. Entonces, un movimiento que subimos nosotros trabajando ya estos años es el movimiento de domadores de insectos, donde prácticamente lo que hacemos es capacitar a personas por ejemplo, hay personas que tienen, por ejemplo, en Campo Verde, en la zona de Ucayali, no sé, tiene 3 hectáreas de terreno, a veces señores que de esos 3 hectáreas solamente utiliza media hectárea para cultivar X cosas y tener por ahí sus gallinas, pero sin embargo todo el otro espacio lo tiene libre. Entonces, ¿qué cosa les enseñamos nosotros a que aprovechen? Bueno, tampoco es que mucho espacio, sino 50 metros cuadrados más o hasta 30 metros cuadrados más, y pongan unos módulos para que ellos mismos críen sus insectos, tanto para fortalecer el tema de seguridad alimentaria,
porque ellos lo que hacen, por ejemplo, es tienden, a veces también tienen sus piscigranjas, ¿no? Entonces necesitan alimentar esos peces. ¿Y cómo alimentan esos peces? Ellos compran alimento desde Lima. Entonces el transporte, el precio de los alimentos desde Lima, el flete elevado. Entonces al fin y al cabo, esos insectos que pueden criar en su propia zona, dentro de sus propios terrenos, pueden suplir al alimento que antes compraban. Entonces de esa manera se fortalece la seguridad alimentaria en el país. En el caso de los deportistas o personas que hacen algún tipo de otra actividad, claro, es menos crucial porque ya, como te decía, no existen alternativas en el mercado. Por lo tanto, el que te va a consumir un proteína de insecto, en el caso de este tipo de personas, son personas que de alguna forma dejan de tener esos tabús, ¿no? Ese miedo al insecto, que es algo súper normal por por la publicidad que hemos tenido nosotros desde ya hace muchos años, ¿no? Desde la Revolución Verde, cuando se comenzó a utilizar el tema de insecticidas a montones en la agricultura, poco a poco los insectos han sido vistos como enemigos y solamente creemos que los únicos insectos buenos en la sociedad son la abeja, la mariquita, ¿no? El Cryptolaemus. Luego, ¿qué otro insecto? Por ahí algún u otro insecto más, pero la realidad es que tenemos en el país millones y millones y millones de insectos. Solamente que a veces cuando los vemos, hasta la misma cucaracha les podría decir que es buena. Si bien es un vector de enfermedades, la cucaracha criada en laboratorio, hay una cucaracha que es bien conocida, que es la Periplaneta americana, que en países asiáticos la crían en ciertas zonas restringidas y extraen de estas cucarachas un componente activo para medicamentos, para regenerar la zona del duodeno del intestino delgado. Entonces, o sea, porque hay muchas personas que la zona del duodeno, en el intestino delgado, es la zona que absorbe los nutrientes cuando nosotros consumimos alimentos. Y a veces hay personas que lo tienen un poco degradado, un poco mal, y entonces no absorben los nutrientes que deberían de los alimentos. Entonces la cucaracha, la periplaneta americana, tiene un componente interno que se extrae en la industria asiática y se incorpora en medicamentos donde prácticamente gracias a la cucaracha estás pudiendo restituir tu intestino. Entonces, como te decía, hasta con el ejemplo, ¿no? Hasta la misma cucaracha es buena, solamente que un poco la industria y la revolución y todo, y el marketing ha traído que sean mal vistos los insectos, pero ahí vamos, ¿no? Un poco reivindicando el rol del insecto en en la sociedad, y así vamos avanzando. Claro, perfecto, totalmente. Y bueno, eso lo debes saber específicamente tú y definitivamente los especialistas que los insectos, así como cada alimento, digamos, fresco, tradicional, cuáles son los atributos que finalmente permiten, ¿no? Ahora lo que me mencionabas de la cucaracha me parece súper, súper interesante. Y yo creo que sí, otros insectos, no sé, podrías de repente por ahí darme otro ejemplo adicional, la parte de la cucaracha que mencionabas, que qué otro atributo se pueda rescatar de o sea, como por ejemplo, no sé, de repente alguno tiene una proteína, una vitamina, algo característico que se... Sí, por ejemplo, bueno, el caso de la periplaneta americana es la cucaracha que, la más común en Perú, ya, esa es la periplaneta americana. A veces vemos dinero que pasa sobre nuestros pies y no lo sabemos. Y está bien, porque la industria farmacéutica para transformar las cucarachas no está en Perú. Entonces, si lo estuviera, podría confirmar que hay dinero que muchas veces pasa por nuestra, porque el kilo de cucaracha te lo compran a $10. Entonces, en esa industria. Pero claro, ahorita por lo menos en Perú no existe la industria farmacéutica para poder hacer ello, ¿no? Sino en países asiáticos. Al igual que la cucaracha, la periplaneta americana, también podemos, la larva que te decía, el Mopane caterpillar, que es una larva que tiene casi 40 veces más hierro que que la carne de res, es otro insecto muy interesante. Otro insecto que también es interesante, bueno, lo que criamos, ¿no? El tema del Tenebrio molitor por el factor de proteína que tiene. El Hermetilucens, o también le dicen mosca soldado negro, por la proteína alta que contiene. En el tema de los grillos, es interesante, ¿por qué? Porque el grillo tiene casi 70% de proteína, que es hasta más que
que el tenebrio, que es el insecto que criamos, o que el mismo Hermetiluzens o mosca soldado negro. Pero pasa que el grillo, o el grillo es, o el chapulín, como también le dicen, es un insecto que su mismo componente estructural del cuerpo es bastante quitinoso, ¿no? Y la quitina no es una proteína tan digerible por el ser humano. Entonces, nosotros podemos consumir chapulines y tampoco que la proteína que vamos a captar sea mucha, porque el componente quitinoso es muy fuerte la presencia en los chapulines. Por eso el tenebrio y la hermetia son también dos buenas alternativas, ¿no? Porque muchas veces escucho la harina de grillo, la harina de grillo, pero la harina de grillo, aparte que es la harina más costosa de insectos a nivel mundial, porque la crianza de grillo es la que más dolores de cabeza te va a ofrecer cuando tú los crías. Son animales que son caníbales entre sí, en la misma locomoción de saltar no te permite tener muchos animales por metro cuadrado. Entonces, de por sí es el insecto más costoso de todo el mundo, el grillo, ¿no? Entonces, por eso que no es tan interesante criarlo de manera masiva. Y bueno, y en Perú también tenemos el suri, ¿no? Que es por parte de los ácidos grasos o los omegas que puede contener el suri, también es una excelente alternativa, ¿no? El suri, que es naturalmente es una plaga de las palmas, ¿no? Las palmeras, está dentro barrenando el tallo, comiéndose el tallo por dentro, pero al fin y al cabo este es uno de los insectos que también es una fuente potencial para la seguridad alimentaria en el caso de aceite, ¿no? Entonces te he mencionado hierro, medicinal, proteína y aceite, ¿no? Entonces fuentes y los insectos como fuentes primarias para ello. Nosotros iniciamos con una propuesta en barritas de proteína con insectos, especialmente con el Tenerium molitor. Hemos virado también a alternativas para animales, con otros insectos, como el que decía con el caso de la Hermetilucens, que es un insecto que se puede criar de manera masiva. Y sí, y en el caso de los insectos es muy interesante la versatilidad que puede meterse en varias industrias. En algunas industrias es más urgente que en otras, como te decía. Por lo menos en el caso de la industria alimentaria humana, no es tan urgente los insectos. O sea, te decir totalmente franco, es una alternativa de adopción a largo plazo. En el caso en el caso en el caso el caso animal, sí es una alternativa urgente, porque vas a suplir a la soya y a la harina de pescado. Entonces, que son dos insumos importantísimos que básicamente están subiendo de precio, generan un impacto negativo para el planeta. Entonces, los insectos calzan muy bien, especialmente para el consumo animal en la actualidad. Y también nosotros tenemos propuestas, alternativas para el tema de animales. Hemos trabajado con especies como paiche, paco, gamitana, en el caso de pollos de engorde, gallos de pelea, eh, los resultados bastante positivos, o sea, básicamente sustituyendo parcial en algunos casos y en otros totalmente a la harina de insecto. Harina de insecto, interesante. Y eso ya básicamente va como directo como proteína, por ejemplo. Y solamente, perdóname, por cultura general también mi pregunta, ¿va básicamente principalmente a animales domésticos ese tipo de alimentación o también para animales, por así decirlo, silvestres, ¿no? Que están en su ganado, ¿no? En su hábitat, por así decirlo. También para casos de alimento de animales, aplica los insectos. Normalmente en la alimentación animal se utiliza la harina de pescado y la harina de soya. O sea, estos dos insumos vas a verlos en todas las industrias animales. Entonces, como te decía, los insectos suplen total o parcialmente a estas fuentes, tanto en cualquier tipo, o sea, puede ser en peces, va a depender mucho de las dosificaciones. ¿Por qué? Porque en peces, por ejemplo, en casos de alevines, tú necesitas una cantidad de proteína, puede ser del 50% de proteína, 45% de proteína para tus alevines. En el caso de perros, gatos,
estamos hablando de un 20% de proteína, 15%. Claro, puede ser la misma proteína de insecto, pero dosificada de diferente manera. ¿Cómo ves años atrás? ¿Cómo has visto que ha cambiado este crecimiento en la alimentación, ¿no? ¿Cómo se han abierto las oportunidades para ti en el sentido de la vitrina comercial? Por supuesto, sí, tenemos hoy en día, después de, como te decía, ¿no? Casi 7, 8 años que tenemos con esta iniciativa. La verdad es que en el país ya han comenzado, como te mencionaba hace un momento, hace 2 años, 3 años, han aparecido ya nuevas alternativas de empresas que ofrecen productos o alternativas similares a proteínas de insecto o tal cual crianzas de proteína de insecto. Y la verdad eso es bastante óptimo porque nos ayuda a nosotros a fortalecer este rubro, este grupo de empresas en el país que se necesita sí o sí. O sea, para industrias nuevas, como es esta, de insectos, se necesita más empresas que puedan seguir apareciendo para fortalecer este ámbito. Luego, respecto al factor, al área de nutrición humana, la verdad, yo, como te decía, todavía veo muchos eh, obstáculos desde el punto de vista legal y también desde el punto de vista de adopción, pero es progresivo, totalmente. Es que, claro, si alguien no lo hace, yo- o sea, yo tenía mucho ese concepto en mente, ¿no? Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Entonces, y por lo menos para el momento cuando yo estaba con esto, nadie lo estaba haciendo. Y ya totalmente tuve que ponerme esa mochila en la espalda y comenzar a darle, ¿no? Y poco a poco hemos ido avanzando, posicionando, diversificando, haciendo sostenible el negocio, porque yo no podría estar en esto 8 años o 7 años si es que no fuera sostenible tanto, bueno, ya hemos hablado de lo sostenible del aspecto ambiental, pero también en el aspecto económico, ¿no? Como empresa tienes que crecer en el aspecto económico para que también esta idea o esta propuesta pueda ser factible, ¿no? También hemos crecido en ese aspecto. Importante ha sido diversificar también alternativas, hemos también abierto más marcas. En el caso del tema de animal, hemos validado el producto también con más tipos de, por ejemplo, lo que te decía, ¿no? Con Paco, Gamitana, Paiche, también con pollos de engorde, gallos de pelea. También lo hemos probado en cerdos y también ha tenido funcionalidad óptima. En el caso del ganado vacuno ha habido aceptación, pero en el caso del ganado vacuno, como la conversión alimenticia es baja, o sea, es 20-1, ¿no? Entonces tú le das 20 kilos de alimento al ganado y te lo transforma en 1 kilo de biomasa. Entonces no es tan económicamente no es una alternativa por lo menos tan interesante. En cambio, con animales que su conversión alimenticia es casi el uno al uno, como el pollo de engorde, como los peces de acuicultura, sí es una alternativa mucho más interesante. Entonces, este tipo de industria va a seguir creciendo. La idea es que más empresas o más emprendedores puedan meterse a este ámbito, no solamente en insectos, hay fuentes de proteínas alternas tanto en microalgas, macroalgas, en hongos. Entonces, es bastante amplio todavía el ámbito, porque al fin y al cabo todos estos apuntan a fuentes de proteínas sostenibles. Y la proteína es algo esencial en la nutrición humana. O sea, muchas veces escuchamos proteína y en nuestra cabeza solamente viene a creerse que es solamente para sacar músculos y todo eso, pero no, es parte de nuestro requerimiento nutricional diario. Entonces, sabemos que muchas empresas pueden unirse y muchos emprendedores pueden incluirse también en este ámbito de negocio que la verdad es bastante a mediano y largo plazo es bastante próspero. Yo creo que Perú es el primer país exportador de harina de pescado, entonces, como tal, somos lo que de alguna forma nos va a impactar mucho la carencia de estas fuentes nutricionales proteicas, tanto para animales como, bueno, para humanos menos directamente, o sea, el insecto para humano directamente no, o sea, por lo menos no es tan impactante, pero sí para la alimentación del animal que luego consume el humano. Ahí sí va a estar bastante marcado esta realidad. Y bueno, así estamos hoy en día, Mónica, avanzando.
Genial, buenísimo, buenísimo. Y bueno, y ya la pregunta final, y también así sumarte ahí la consulta, es que, por ejemplo, ¿qué mensaje o cuota podrías dar y compartir en base a tu experiencia como emprendedor, creador, ¿no? Y una pieza innovador que ha sido con este producto, ¿no? Esta línea de producto, ¿no? Que nos llama mucho la atención, ¿no? ¿Cuál crees que sería el mensaje a compartir para ellos y ya sea para crecer en una industria que digamos que está colocada y quieran innovar o finalmente innovar desde cero, ¿no? Como tú lo has hecho. Sí, lo que yo siempre recalco, Mónica, es que, bueno, si vemos a veces una industria en la que nos gustaría intervenir o tomar parte, en este caso insectos, en el caso mío, sería bueno que puedan intentarlo, porque yo de esta forma también, o sea, tenía mucha probabilidad de error. Un poco la perseverancia y el buen equipo de trabajo fue algo clave para poder avanzar, pero eso es muy importante, intentarlo. Y si se falla, y se falló, y bueno, lamentablemente uno puede proseguir o dejarlo ahí, pero esa es una decisión importante, porque recuerdo que, bueno, yo a mis 23 años, 24 años, cuando terminé la universidad, 23 años, entonces tenía la oportunidad de irme por el lado tradicional, donde labora un agrónomo, ¿no? Irme a la empresa privada y ponerme a trabajar de una forma que para algunos es conveniente, por lo menos a mí sí me aburre bastante la rutina, trato de hacer todos los días algo diferente y eso es lo interesante de poder emprender. Pero claro, en un trabajo normal tienes un sueldo seguro, una estabilidad bastante buena, y la otra opción era emprender e irte por la idea que había jalado durante toda tu etapa universitaria, ¿no? Para hacerlo realidad. Entonces opté por la segunda alternativa y bueno, gracias a Dios, gracias a un buen equipo de trabajo, gracias a muchos factores, hoy en día esta iniciativa sigue viva y seguimos creciendo y avanzando con una propuesta bastante arriesgada en su momento, pero que hoy en día ya me da la estabilidad que necesito en diferentes aspectos. Y bueno, y me siento ciertamente realizado, no al 100% porque todavía hay muchas cosas por hacer, pero estamos bien encaminados. Y esa es la moraleja que yo compartiría, que es que pues, yo sé que obviamente no todos les gustan los insectos, pero hay cosas que les gusta ya en esa temática que a ustedes les gusta como emprendedores, lanzarse y tomar acción y proseguir hasta donde se pueda, ¿no? Si vemos que probablemente hasta ahí nomás quedó nuestra idea de negocio, bueno, a veces perseverar o darse por vencido. Siempre es bueno ponerte límites, ¿no? Cuando darte cuenta de que si una cosa funciona o no. Y eso sería arriesgar un poco más. Si es que tienes poco que perder, trata de arriesgar. Mientras más joven seas, mejor. Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por tu entrevista, por compartirnos toda esta perspectiva, o sea, dónde podamos encontrar tus productos, si es directamente contigo, tus redes sociales, para que nos puedas compartir. Bueno, sí, la primera marca que nosotros iniciamos que se llamó Demolitor, que surge de esta alternativa de barritas proteicas. Bueno, hoy en día ya hemos diversificado y estamos ya con otras presentaciones, con creatinas, proteínas isolatadas y muchos otros productos. Esas se pueden encontrar en todos los Incafarmas y Mifarmas de todo el Perú, Demolitor. También hemos abierto hace poco una marca un poco más premium llamada Musclen se escribe Musclen, que también ya le hemos posicionado hace 2 semanas en Inca Pharma y Mi Pharma. Entonces, principalmente a través de estas tiendas pueden encontrar a Demolitor y Musclen y bueno, y en redes estamos como tal cual, Demolitor y también como Musklen. Entonces, esas son las redes de actuales, ¿no? De estos productos. A la par, bueno, mi Instagram es Eduardo Lama Segura, Eduardo Lama. Por ahí pueden buscar el domador de insectos, a veces aparece como tal. Y bueno, y así vamos creciendo, vamos creciendo como... Tenemos ahí otras marcas más, pero ya falta un poco que evolucionen más para poder también compartirlas y que sean ejemplo de algunas propuestas similares a esta. Sí, Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo, por compartir y como y lo reitero, ¿no? Nuevamente.
Están abiertas las puertas de esta comunidad para que podamos compartir en un momento otro tipo de experiencia o algo que tú quieras compartir. Ah, Gra- gracias, Eduardo. Hasta otra oportunidad. Gracias, Mónica. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.